Pensó que se desvanecería en la ciudad. Estática, otro rostro borroso por la lluvia y vidrio. Pero ella siguió moviéndose hasta que el ruido disminuyó y el cielo recordó cómo guardar silencio. La reunión de finalización había durado 7 minutos. Limpia tu casillero. Regresa. La insignia. Reestructuración. Una palabra que sonaba como mueble siendo arrastrado por el suelo de una habitación vacía. Se marchó con una caja de cartón deshilachada, mochila y el perro que una vez había. La siguió fuera de un callejón de refugio. Nunca se fue. Fin, el del abrigo amarillo, se fue a crepúsculo. Ojos como esa parte de la mañana que no ha decidido si aclararlo. Dormí 2 noches bajo un paso elevado, luego una en una estación de autobuses y luego ninguna en absoluto, porque el sueño requiere ese tipo de una seguridad que había olvidado cómo costear. La carta llegó en el paquete más pequeño posible. Amabilidad, una empleada del refugio llamando. Su nombre, sorprendida al descubrirlo, pertenecía a una persona real. Certificado, masculino, con los bordes desgastados por demasiadas manos. Dentro de un párrafo pulcro de un condado. Oficina a 3 horas al norte indicando que por registro de sucesiones 88.415. Número de parcela inmobiliaria 17B04. Se ha transferido al familiar más cercano. Un mapa. Coordenadas una nota en la parte inferior como una huella dactilar humana dejada por el empleado. Parece un antiguo búnker de defensa civil. Valor tasado actual, $200. Impuestos pagados en su totalidad. Se quedó mirando hasta que aparecieron los números. Desconectado del significado, luego miró. En fin. ¿Alguna vez has dormido bajo tierra? Golpeó el suelo con la cola mientras. Si hablamos de subterráneo, de superficie, lo que importa está al lado. Se casaron. Con camiones madereros y ese tipo de sedanes que se detienen primero para los perros y la gente en segundo lugar. El camino se elevó. Espina dorsal de una montaña desgastada donde los pinos cosió el cielo a la tierra. A finales por la tarde, la lluvia se convirtió en algo más tenue como el aliento. La última milla fue. No era una carretera en absoluto, sino una grieta en la hierba, el viento trayendo el olor de hierro y musgo húmedo. El búnker se alzaba en un claro, a medias, engullida por la colina, una puerta de hormigón, marco rosado con un licán, un oxidado. La escotilla de acero yacía torcida sobre sus bisagras, como si una vida anterior hubiera intentado abrirse, y luego cambió de opinión. Junto a la boca se inclinaba un letrero amarillo. Albies, refugio antiaéreo. El triángulo se desvaneció en un recuerdo de peligro. Ella se quedó con ella, manos en las correas de la mochila y escuché el viento entre los pinos como un susurro. Coro, un goteo interno, metronómico, paciente. Finn se apoyó en su espinilla. Parece que casa, dijo, y se sobresaltó es decir, a la izquierda de la puerta. Alguien había estado escribiendo números en pintura negra que ahora se lee como la sombra de la aritmética. 1961. 1964. Ella empujó. La escotilla cedió con un crujido. El tono del sueño se está retrasando. El aire que ascendía era fresco y tenía sabor. Un ligero aroma a monedas y papel viejo. Linterna encontrada en las escaleras. Hormigón. Estrecho, húmedo. El perro vaciló en el primer paso. Luego descendió con más fe que prueba. En la parte inferior se abría un pequeño pasillo. En una sola habitación revestida de metal. Estantes. Las reliquias del miedo aguardaban. Con cortesía. Los bidones de agua se abombaron con el tiempo. En caja, galletas apiladas como lápidas. Una radio de manivela estaba abierta. Silencio. En la pared del fondo, alguien había estrangulado a una fila de fechas y las tachó con un solo golpe fuerte. Ella dejó caer hizo la maleta y luego se dejó caer al suelo con ella, de espaldas contra el frío vientre de la tierra, hasta que su respiración se sincronizó con la del búnker. Pulso lento. Heredado, murmuró, saboreando la palabra como una semilla obstinada. Ella nunca había heredado cualquier cosa menos preocupaciones y finanzas. Una etiqueta colgaba de un clavo junto a la puerta. Su cuerda se fosilizó con el polvo. Enslow.
Unidad familiar máxima 6. Debajo de ella, más pequeña. Cartas emitidas con agradecimiento por él. Comité de Defensa Civil. Agradecimiento por... ¿Qué? Por tener miedo con razón. Por... obedeciendo. Ella se rió y luego se disculpó con él. Oscuro, Night surgió del suelo, en vez de caer del cielo. Ella desenrolló su saco de dormir, le dio a Finel. Se comió el último pienso y luego galletas saladas, que sabía a salvación, fingiendo ser alimento. Pensó en llamar al número. La carta para asegurarse de que no fuera una. Error, luego no. Ella hizo un juramento. No lo dijo en voz alta. Quédese 3 días. Comprueba si el techo tiene goteras. Comprueba si la montaña te reconoce como algo, aparte de un dolor pasajero. En la segunda mañana, una niebla se cernía sobre él, despejando, como un visitante que aún no había llegado. Decidió llamar a la puerta. Encontró una puerta estrecha, conducto de ventilación en la parte trasera con una escalera, que se elevaba hacia un cuadrado de luz pálida. Los peldaños estaban resbaladizos por la condensación. Le ardían las palmas de las manos de frío. En la parte superior, una parrilla oxidada daba ala. Un tirón de sus dedos se extendió hacia afuera, que se abre a una pequeña cúpula de hormigón en nivel del suelo, hiedra que crece a través de su grietas como venas. Desde allí, podía ver la curva de la colina, la hierba quebradiza, el pino, línea como una frase que había decidido. Termina sin punto, y más allá, la línea de tejado de un casa. No se había dado cuenta la noche. Antes, gris y de hombros cuadrados, engullidos por la hiedra, ventanas cerradas. Salió y se quedó de pie al borde de el claro, fin avanzando hacia la línea donde el prado se convertía en una camino accidentado. La casa esperaba con él. Paciencia de las cosas que se lo pueden permitir. De cerca, era más grande. Un hombre de campo. Ambición de 2 siglos atrás. Gemelo. Chimeneas dañadas por el clima. Una casa de 2 pisos. Porche cuyas barandillas se inclinaban hacia cada uno. Otros, como ancianos conspirando. Escalones de piedra combados por raíces persistentes. La puerta principal estaba cerrada con cadena, que se había convertido más en idea que en metal. Ella pegó la oreja a la madera y no se oía nada excepto la casa intentando. Para no recordarlo, Fino lisqueó una abertura en el porche donde las juntas se habían rendido. Algo brillaba en el borde del escalón. Latón, óvalo estampado con el número 14. Ella reconoció el sufijo de parcela de él. La carta y la deslizó en su bolsillo. Metal inesperadamente. Cálido. Al tercer día, mientras barría el polvo. Desde el suelo del búnker con un pino. Rama. Encontró la escotilla en la escotilla. Una junta cuadrada en el hormigón debajo. El estante donde se habían hundido los bidones de comida. La rodeó con la luz, se arrodilló, y deslizó las yemas de los dedos por el borde, hasta que se dieron cuenta de que tenían un corte para la mano. Cuando tiró, el panel se levantó con la reticencia de un viejo hábito. Interrogado. Abajo, una cavidad no mayor que una maleta. El aire dentro estaba más frío, más limpia, como si estuviera protegida del tiempo por intención. Dentro había una caja de madera, envuelta en aceite, tela, y encuadernada con 2 piezas de cuero. Correas. Lo sacó y lo puso sobre la mesa, que había sido diseñado para ser todo. Un escritorio, una estación de mensajes, un lugar para que una familia cuente los días, hasta que los números dejen de importar. Finn apoyó la barbilla en el borde de la mesa, como si bendijera el acto. Cortó las correas con su cuchillo de bolsillo. Con el cuchillo, retiró la tela encerada, y no se encontraron joyas ni bonos al portador, o el tipo de dinero que podría transformar una persona en un instante. Encontró paquetes de papel de seda atados con cadena, sobres numerados con bloques, escritura a mano, una grabadora de casete gris, con una sola cinta adhesiva etiquetada al lápiz. Reproduce primero, un plano plegado, un libro de contabilidad, una pila de Polaroids cuya los fantasmas químicos se habían desvanecido en una paleta de peltre y moretón. Ella presionó el gran botón cuadrado de la grabadora, esperando. Solo estática, y fue recibido por él. Sonido de una funda rozando plástico y
Luego una voz de hombre que se aproximaba a una. Susurrar moviéndose lentamente a través de él. Boca. Si esto suena, entonces el pestillo está cerrado. Su nombre es Richard Ensob. Mi padre vertió este búnker y nosotros. Lo llené como si fuera un corazón. Con cosas que esperas no necesitar, pero consérvalo de todos modos. Si eres otro Ensob, lo siento. Sí, no lo eres, y te lo agradezco. En cualquier caso, lo que has encontrado es una deuda, medido en una aritmética extraña. La voz hizo una pausa, como si se girara para mirar, algo más allá del micrófono. Verás números en el sobre. Lo he marcado con una estrella. Dirán, 300 millones de dólares. Es una ficción que inventé para aprender que, la verdad sopesada, no te enfades todavía. Se pegó la cinta a la oreja. 300 millones. El número no cabía en la habitación. No cabía. Encajaba en su vida. Parecía una broma y un veredicto. Ella le dejó continuar. Durante la guerra y después, Enslow y Hart aceptó contratos para los que no estábamos preparados. Y les pagaron a los hombres menos de lo que se les debía. Cuando la presa colapsó, fue un acto de Dios a los papeles y un acto de negligencia en habitaciones donde nadie escribía. Todo se fue al traste. La gente se ahogó. Lo llamamos clima porque clima. No puedo demandarte. Yo llevaba ese número en mi cabeza hasta que hizo un nido. Cuando me temblaban demasiado las manos para firmar, empecé a escribir en su lugar. Cada nombre que yo recordaba, cada historia que escuchaba en el restaurante de hombres que se sentaban con sus sombreros en la mano y sin mirar a nadie. Me dio tiempo suficiente para saber que estaba escuchando. Le pregunté al predicador cómo devolver el dinero. Impagable, dijo, al vivir bien. De ahora en adelante, ¿qué es el tipo de cosas? Dices que cuando tus manos estén limpias, decidió construir algo y llamarlo penitencia. Finn alzó las orejas al oír un sonido en él. Cinta adhesiva. Un rasguño, una cerilla. Esto. El búnker existe porque teníamos miedo de la catástrofe equivocada, dijo Richard. Nosotros. Temía que el cielo se abriera cuando ¿qué? Lo que nos estaba rompiendo era nosotros. Hice un registro de los salarios que conservamos por accidente y luego, a propósito, multipliqué por años, por noches sin calefacción, junto a platos vacíos, por la palabra. Papá, dijo a un hombre que era demasiado cansado para contestar. La cifra alcanzó los 300 millones cuando la tinta se agotaron. La grabadora marcó el final de uno. Del lado, ella giró la cinta automáticamente, como si se hubiera estado preparando toda la vida para este momento y no requería nada. Instrucción. Si me escuchas, seas desconocido o familiar. Los esquemas en esa caja son para algo que nunca construimos porque yo no creo que la gente vendría. Mi hija sí. Ella pensaba que podíamos transformar nuestro miedo en un refugio con ventanas. Ella elaboró un plan para una escuela que no es una escuela, una clínica que no es una clínica, una cocina donde nadie tiene que explicar qué hambre tienen para merecer un plato. El plano temblaba en sus manos. Sección transversal del búnker con ventilación. Adiciones que volvieron a subir a luz. Un largo pasillo con tragaluces. Habitaciones. Etiquetado como tranquilo y cálido y teléfono. Jardín cuyas hileras no recibieron nombre por vegetales pero para verbos. Siéntate, quédate, respirar. Lo llamábamos el dinero no gastado, dijo Richard, porque el dinero que habíamos acumulado se volvió difícil de conseguir y frío, mientras que la bondad nunca la dimos. Convertida en vergüenza, le escribí. Empresas, a la ciudad, a cualquiera con un sello. Recibí respuesta de un chico becario que me envió. Envíeme un folleto sobre fondos asesorados por donantes y una bonita carta diciéndome que nunca, demasiado tarde para tener algún impacto. Luego morí. La cinta provocó una pequeña risa. Sin práctica. No hay ni $1 en esa caja. Hay algo más extraño. El libro de contabilidad es un lenguaje de la gente. Reconocer. El plano es una oración por carpinteros. Las historias. Léelas en voz alta si es necesario. Las luces se apagaron. Ella detuvo la cinta y se quedó muy quieto, de repente consciente de cómo el búnker contenía el sonido como una mano. Aguanta.
Abrió el libro de contabilidad. Dentro, nombres y líneas cuidadosas, fechas, notas, pequeñas sumas al principio. 3,250 pesos. Recortaron los salarios de marzo. 11 pesos por el sueldo de un hijo. Botas nuevas que nunca compré. Luego, las matemáticas. Hinchándose en anotaciones que la hicieron. Garganta cerrada. Multiplique por invierno de 59 3 veces. Añade el sonido que hace un hombre cuando ve. Su pasto se inundó. Añada el costo de las manos de Rose. Su temblor. Lo que hizo falta. De ella. Al final, una última página estaba. Dedicado a una sola partida. Nuestra parte. De mirar hacia otro lado. 300 millones de dólares. Debajo, una inscripción delicada como un disculpas. Estimado quien quiera que venga, tenga en cuenta lo siguiente. Este número no se mide en ceros, sino en puertas. Tú abres. Lloró como lloran las rocas cuando llueve. Se prolonga lo suficiente. Lentamente, obstinadamente. Desde el centro hacia afuera. Luego ella extendió él. El plano estaba sobre la mesa y alisó él. Arruga con las palmas de las manos hasta que el papel. Recordaba que ese piso era su primero. Intención. Finn pegó la nariz a una caja etiquetada. Radiador y estornudó como una bendición. Ella se quedó. Su estancia no parecía ceremonia. Parecía que estaban barriendo el búnker. Un poco cada mañana, apuntalando la escotilla. Con una piedra, llevando cubos a la arroyo, colocando una tetera en un campamento. Estufa que calentaba el agua con la competencia despiadada de las máquinas que, no me importa a quién sirvan. Ella llevaba las Polaroids hacia la luz. Hombres en cascos de seguridad, bolsas de almuerzo marrones, una niña con trenzas que sobresalían del borde de un recién, cimientos excavados, su cabello atrapado en medio, una risa junto a la mano de un padre, un picnic en la caja de una camioneta, un niño sostenía una armónica, como si fueran instrucciones para la alegría, en el dorso de uno con el mismo cuidado. Guión. No sabíamos que éramos la noticia. Cada tarde caminaba hasta la casa, desconcertados por las cerraduras que se habían convertido. Metáforas y encontró una manera de entrar a través de una puerta lateral cuya bisagra se había olvidado. Lealtad. Dentro. El polvo se acumulaba como nieve. Pintura. Colgaban camisas enteras de las paredes. Pero, en un armario junto a la escalera, encontró algo que te deja sin aliento. Del lado, una fila de cuadernos etiquetados, con la mano de una mujer. Elisa H. Año 1. Segundo año. Tercer año. En la página 1 de Año 1. Si el mundo se acaba, ¿seguiremos existiendo? ¿Nos debemos la verdad mutuamente? Creo que sí. Mi padre cree que tal vez. Esta casa solía. Para hacer ruido. Estoy dibujando maneras de hacerlo. La gente tranquila alimenta a la gente. Un plano. Gemela. La versión de una hija que no se contabilizaba la fontanería, sino ternura. Ella devolvió los cuadernos a Bunker, los colocó junto a la caja y empecé a leerlos en voz alta por la noche como cuentos para dormir para un lugar que tenía. Nunca me han dormido correctamente. La gente llegó según la necesidad, sin llamar a la puerta en diferentes idiomas, disfrazados de recados. Un guardabosques con un esguince de tobillo pidió cinta adhesiva y se fue con un tazón de sopa y un. Prometo volver con una caja de herramientas. Una mujer en un sedán con un niño dormido. En el asiento trasero se detuvo porque los neumáticos no eran adecuados para la grava. Dijo que estaba dejando a alguien y no dijo quién. Un niño en una moto de cross estaba parado en él, al borde del claro, fingiendo que estaba perdido. A todos les contó la misma verdad. Era una habitación con una mesa y una tetera y una historia que solo pedía eso. Te sientas. Ella no les contó nada sobre él. Número porque los números convierten las bocas en calculadoras. Les habló del libro mayor medido. En interiores. La palabra se convirtió en rumor, se convirtió en la indicación que podrías dar si te la pidieran. Amablemente. Vinieron voluntarios porque a la montaña le gusta observar a la gente hacer cosas que no están a la venta. El guardabosques regresó con herramientas y un sonrisa de satisfacción. Un electricista jubilado. Miró al panel con afecto y dijo, viejo pero honesto.
2 adolescentes arrastraron ramas caídas, en montones y luego en el camino de jóvenes que aún no temen a los suyos. ¡Qué bien! Pintó un letrero para la carretera. El no gastado. Debajo, más pequeño. Lo único que tenemos es tiempo y agua caliente. Presenté una solicitud en la oficina del condado, porque algunas formas de bondad necesitan. Armadura de papel. El empleado la recordaba. Desde el refugio, una llamada telefónica y preguntó si no. Preguntas que doblegaban la columna vertebral. El búnker dejó de ser un búnker. Con el paso de las horas, recortaron una ventana del plano, y lo enmarqué con madera que todavía olía al árbol de que provenía. Se instaló una tubería para llevar agua del arroyo a través de un filtro construido con paciencia y grava. Pintaron una pared del azul de la suave. Sistemas. No etiquetaron los estantes con sustantivos, sino con los verbos que Elisa había impreso en un revés limpio. Siéntate, respira, corrige, llama. Ella dormía mejor bajo tierra que ella. Tenía en cualquier habitación por encima del nivel del suelo porque él. La tierra hizo una promesa que siempre había hecho. Tenía la intención de conservarlo. Te sostendré. Desde abajo. Una tarde, un hombre con un abrigo demasiado fino, pues el camino se adentraba en el claro. Preguntas de seguimiento. Él presentó. Él mismo actuó como asesor legal de Enslow y Hart. Para mi sorpresa, el nombre aún tenía voz. Hemos tenido noticias de actividad en una familia. Paquete, dijo, como si la actividad fuera un acusación. Ella lo invitó a bajar. Él agachó la cabeza, debajo de la escotilla y se quedó dentro como un persona que entra en una iglesia por error. Examinó el plano, el libro de contabilidad, las cazuelas que dejó un vecino que insistía en que la comida es una especie de tornillo que mantiene las paredes unidas. ¿Hay dinero? Preguntó finalmente. Cada uno. Carta ponderada para el tribunal. Ella le entregó la grabadora y se pulsó reproducir. Escuchó sin interrumpir. Miré fijamente la última línea del libro mayor durante un largo rato. El tiempo. Se sentó. Una decisión que no parecía. Para darse cuenta de la creación. 300 millones, dijo, y en su boca. La cifra no era un número, sino una confesión de haber hecho matemáticas en él. Moneda equivocada. Podríamos, comenzó. Entonces, se detuvo. ¿Qué pretendes? Ella lo sorprendió a ambos al responder sin ensayo. Para gastarlo. Esperó, tal vez para el nombre de un banco. Ella le ofreció una taza de té. En las cosas para las que estaba destinado. Puertas, calor, escuchando. Nunca alcanzaremos el número. Ese no es el punto. Él miró por toda la habitación como si intentara memorizar una ecuación que se negaba a ser resuelta. Te demandarán, dijo en voz baja, sin amenaza, como un parte meteorológico. ¿Por quién? Por el pasado. Sonrió. Una forma que le permitiera quedarse. Entonces podrá hacer fila como todos los demás. No se quedó. No esa noche. Pero una semana después, llegó una caja con su tarjeta y una nota sujeta a una pila de hojas en blanco. Formularios que les darían lo justo y necesario. Escudo para seguir construyendo. En la parte inferior, mi padre se cayó de la presa. No hubo demanda. Sin funeral. Gracias por permitirlo. El número puede ser algo distinto a muerto. Peso. No le escribía recibos a nadie y guardaba. Los metí en un frasco etiquetado para lo que nunca fue. Lo que debían. El invierno los encontró. La nieve dibujó un blanco cuidadoso a través del claro. El búnker respiraba despacio. Sus tuberías hacían tic-tac, como una casa que intenta decirte. Temperatura de sus sueños. En la noche más fría, una mujer llamó a la puerta. Los labios se agitaron con un cansancio particular. A que nunca le hayan preguntado qué le duele. Le calentaron las manos y no dijeron nada. Que requería permiso. Ella dormía en un catre bajo una manta que olía a cedro y a limpio. Por la mañana, lloró en él. El silbato de la tetera, es decir, ella, experimentó el raro milagro de el sonido normal llega a tiempo. ¿Qué? ¿Te debo algo? Preguntó presa del pánico, tensando el músculo de la garganta que gobierna el valor. Una puerta, dijo el conserje. Dijo, ábrele uno a alguien en algún lugar. En las últimas páginas de los libros de contabilidad, ella comenzó
Nueva sección con rotulador de punta de fieltro. Porque el dolor de la vieja tinta se había ganado un descanso. Lo tituló con una broma privada. Y se cumple una promesa. Debajo, en un mano más pequeña, 12 de diciembre, niña con. El de sombrero verde volvió a reír. 3 de enero. Tom arregló el enchufe y le enseñó a Max. El 9 de enero, alguien dejó 10 libras de papa sin ninguna nota. 1 de febrero. Delgada, es gordo. El número en la parte superior del viejo. La página no cambió. No era necesario. El plano se ablandó en sus pliegues, por haber sido doblado y desdoblado por muchos manos. La casa de la colina perdió algunas. Jedre consiguió una puerta que no luchaba. El clima era muy duro. Ella colgó una de las Polaroids en un clavo junto a la ventana nueva. La risa de Elisa captada en el jali. Prueba. Esa luz deja un registro cuando se le pregunta. El primer día de show, llegó un niño. Llevaba una caja de zapatos. La vació sobre la mesa. Monedas, un reloj parado. Corazón, una cinta, un metal plástico que una vez significó primero. Él dijo, mi abuelo. Trabajó aquí. Él guardaba estos. Se sienten. Son más pesadas de lo que parecen. Pensó en la frase de la carta. Mide por las puertas y coloca el metal en un estante etiquetado como remendar. Ayúdame a colgar un cortina, preguntó ella. Y él abrió. Y. Más tarde, ella lo observó comer sopa como alguien aprendiendo una nueva aritmética para hambre que tiene respuestas. A finales de la primavera, llegó una carta, llevado por el mismo empleado que llevaba a él. La misma amabilidad, como una insignia que no puedes tener. Alfiler sujeto a la camisa. El sobre no estaba dirigido a nadie en particular, el búnker que no lo es. Y dentro había un cheque por una suma que una vez le cortaron la respiración y ahora sentía, como un ingrediente, en la línea de notas, en memoria de un padre, a quien le pagaron 2 pesos menos y nunca se quedó. La puntuación, la sujetó a la pared con una. Presionó la chincheta hasta que pudo decidir cuál era la puerta. Cuando soñaba ahora, los sueños no eran de caer ni de ser. Se midió y se encontró que faltaba. Eran puertas, cientos de ellas. Todo ligeramente como un frasco con luz que se filtra. Sin humillación. A veces, en el sueño, ella era una niña. Otra vez y el perro era nuevo y el mundo. Era cruel solo cuando estaba programada y ella se despertaba. Con la clara sensación física de que se permita, en el aniversario de su llegada, la fecha. No había tenido intención de marcar, pero eso había. La marcó de todos modos. Ella subió hasta él. Casa con fin y se sentaron en el porche. Escalones. El viento entre los pinos hacía que la misma vieja discusión consigo misma y perdida. De nuevo, maravillosamente. Tomó el latón, ovalado de su bolsillo, el estampado. 014, y lo frotó con el pulgar hasta. Un brillo apagado se admitió a sí mismo. Nos quedaremos, dijo a la casa. Pero nos iremos. Mantenga la escotilla abierta. La casa parecía inclinarse un poco menos. Cansado. De vuelta abajo, pulsó el botón de reproducción del grabar una última vez. Aunque ella se sabía todas las palabras, Richard. La voz llegó ya entretejida en él. Habitación. Querido barra diagonal, quien quiera que venga, mida esto. Número, no por 0, sino por puertas que abrir. Ella pausó la cinta y habló en la máquina sin grabar porque algunas respuestas son demasiado blandas para el plástico. Sí, lo hicimos, dijo. Lo estamos haciendo ahora. Finn suspiró como los perros que saber cuándo se ha hecho una promesa en voz alta. La tarde se cernía sobre él. Escotilla. El claro permanecía en silencio, sin contener la respiración. Ella puso el libro mayor abierto sobre la mesa hasta hoy. Página. No escribió nada en la sección de devoluciones porque algunos días, el regreso es el día mismo. Apagó la lámpara. Llegó la oscuridad, como un amigo que sabe que no debe hablar. Primero, y en algún lugar sobre la superficie, más allá de los pinos, más allá de la inclinación. Chimeneas, más allá del último buen kilómetro de caminos, vidas que ella no ve, pero que toca. Sin embargo, se adaptaron. Fracción hacia el calor,
como si un número. El mundo no había cambiado en cifras, pero junto a una puerta, silenciosamente abierta y dejada. Eso,